Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Lo más difícil de aprender en la vida es elegir cuál puente cruzar y cuál quemar. Un fantasma recorre el mundo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Preocuparse es como pagar una deuda que no debes. El tren salió del túnel y se internó en la nieve. Todo era blanco bajo el cielo nocturno. Lo esencial es invisible a los ojos. Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Sergio Velasco. Hola Víctor, hola amigos de Cosas de Sapiens, bienvenidos. Vamos a hojear hoy una historia muy interesante, vamos a leer una historia muy interesante que sin duda a nuestros amigos viajeros, viajantes, huéspedes de esta nave, pues se les va a hacer apasionante, se les va a hacer interesante, la vamos a disfrutar. ¿Por qué? Porque vamos a abordar un tema que nos ha acompañado durante siglos y siglos y siglos y que forma parte de nuestra evolución, de nuestro desarrollo, Víctor. Sí, vamos a hablar de los libros. Los libros que son sin duda una de las cosas de Sapiens que más han marcado a la cultura humana. Y es que a pesar de que aparecieron relativamente reciente la aparición del libro, relativamente con respecto a la historia de la especie, 200,000 años Ape- de existir. apenas 30 siglos dicen. Los libros aparecieron desde hace mucho tiempo, pero los libros que conocemos hoy son mucho más nuevos, es decir, algo que se puede imprimir en y hacer muchas copias a un precio que permite que a todos les llegue, es algo muy reciente en la historia de los sapiens. Digo, existían muchos antecedentes, pero la imprenta es sin duda uno de los hitos más importantes en la historia de la humanidad, así como nos gusta analizar en este podcast el dominio del fuego, el descubrimiento de la agricultura, esos hitos que han marcado la historia de nuestra especie, de las cavernas a las estrellas. Sin duda el libro es uno de los más importantes y estamos platicando de esto precisamente porque esta semana, y todavía hoy que estamos grabando este episodio, tiene lugar la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde estamos nosotros grabando hoy. Es la feria del libro más importante de habla hispana. Es una feria en la que está involucrada la Universidad de Guadalajara, lo organiza, y el Centro Unitario de los Altos, que produce directamente este programa, tiene muchas actividades dentro de la feria. Y a nosotros nos ha tocado, Sergio, ¿cuántas ferias nos ha tocado ir por ahí? ¿Y Nada cuánta más. gente va por allá? Vamos en la 37. Sí, nada más 37 años, 1987, que el entonces director de intercambio científico y superación académica DICSA se llamaba, creo, el desaparecido rector Raúl Padilla López,
pues propuso a la Universidad de Guadalajara crear algo como Frankfurt, pero bueno, con los años, con casi 40 años, porque estamos en la edición 37, pues ha superado mucho las expectativas no solo de Frankfurt, porque Frankfurt es nada más realmente un espacio de compraventa entre libreros y va la gente, hay algunas conferencias, pero bueno, nada que ver con el tamaño que ha alcanzado la Feria Internacional del Libro, no solo físicamente, sino a todos los rincones del mundo ha llegado. Hoy tenemos como cada año un invitado y este año es nada más y nada menos que la Comunidad Europea. Están aquí los 27 países que la integran, así que tenemos libros de Italia, de España, de Francia, de Alemania, de Países Bajos, de Grecia, de donde a ti se te ocurra, del continente europeo, de esta comunidad, y ha sido muy enriquecedor conocer a muchos de los conferencistas. Y otra cosa importante, que directamente nuestro centro universitario, el Centro Universitario de Los Altos, ha sido durante muchísimos años, quizá 15, más de 15, el organizador de FIL Pensamiento. ¿Qué es FIL Pensamiento? Es ese espacio de la FIL donde el país invitado, en este caso la Comunidad Europea, trae a sus científicos, trae a sus sociólogos, trae a sus filósofos, trae a sus académicos, trae a sus profesores, trae a toda los intelectuales, a toda la gente que genera conocimiento, que produce conocimiento, que intercambia conocimiento. Y bueno, pues mucho orgullo pertenecer al equipo de Qualtos, porque ha sido un trabajo, si bien titánico, pero también muy satisfactorio para todos los que ahí elaboran, poder llevar año con año lo mejor del pensamiento del mundo a la comunidad mexicana y a todos los países que se reúnen aquí en esta capital de Jalisco, que es Guadalajara. Y de hecho, nuestros compañeros que nos apoyan en la producción, siempre los que están detrás de cámaras en Cosas de Sapiens, están en este momento preparándose para uno de los muchos eventos que se organizan ahí, de todo tipo de pensamiento de amplio espectro, digamos, como dijiste, Así es. ciencia, pues, ciencias sociales, ciencias naturales, el cruce entre las ciencias y las humanidades, se ven reflejados en las muchas y diversas actividades que organiza Phil Pensamiento. De hecho, aquí cuando terminemos de grabar me voy a una actividad en la que vienen directores de museos de diferentes partes del mundo a platicar el futuro de los museos en el antropoceno. Entonces, así de multidisciplinaria es La inteligencia artificial, que fue una oh, mesa muy interesante antier también. ha habido mucho énfasis en la inteligencia artificial, así que algunos de nuestros compañeros andan por allá, por eso estamos grabando ahora, no estamos en la cabina habitual, no estamos ni siquiera ahorita físicamente donde mismo, pero bueno, tenemos muchas actividades ahí, y es que la Feria del Libro otra vez también se volvió a llenar. Antes, por la pandemia, no hubo feria, hubo un tiempo de híbrida, pero está rompiendo récord de asistencia. Como bien dices, la Feria de Frankfurt, se considera la más importante del mundo, tiene que ver con el hecho de que hay mucho negocio editorial en diversos idiomas, pero la Internacional del Libro de Guadalajara es la más grande del mundo en cuanto a la cantidad de gente que va y la variedad de actividades culturales que hay. O sea, los pasillos están, yo creo que hoy va a haber 100,000 personas en la feria, y además No, hay pues muchas actividades culturales en la tarde, en los países, como decías tú, que es la Unión Europea, por eso traes camisa y gorra de Alemania, ¿va? Sí, hoy andamos muy berlineses, pero bueno, sí, la verdad es que ha sido bien interesante encontrarte en los pasillos, es muy padre porque en un pasillo escuchas a dos franceses platicando, das 2 pasos y luego están unos alemanes, das 3 pasos y están unos holandeses, luego te encuentras unos italianos, y pues bueno, ha sido también muy enriquecedor. Antier tuve la oportunidad de dedicar con los amigos de la televisión francesa de France 24 sobre el trabajo que vienen a hacer, y estaban haciendo una encuesta con la gente, cuáles son los libros que les gusta leer, qué tipos de autores, desde cuándo vienen cada año, qué tipo de libros buscan. Eso fue realmente interesante. Las televisoras europeas cubriendo en Guadalajara, midiendo el ánimo de la gente de cómo una feria de este tamaño, como una feria de estas características, como este producto que tenemos aquí en Jalisco, pues incide de una manera tan importante en los negocios, incide de manera tan importante en el desarrollo cultural, en el desarrollo científico, en el desarrollo académico de en nuestro país y de muchas de las regiones de América. Y bueno, el tema de hoy, pues, que como ya se darán cuenta, vamos a hablar de los libros, sobre todo de los libros que nos gustan y nos marcan, pero en general, el libro como el objeto que existe ya hoy, porque no siempre fueron iguales, pero el objeto que se convirtió en un gran medio de comunicación masiva, de democratización del conocimiento, que hizo posible que leer y escribir se convirtieran en una, digamos, realidad para muchas personas en el mundo, porque antes, pues, ¿para qué? La gente no sabía leer porque no había mucho que leer. No es que no existieran
pues, no sé, anotaciones, códices, pero el hecho este de transmitir ideas, de plasmar una novela, algo muy interesante que luego sabes que los demás ya leyeron y tú también quieres leer, todo eso no existía antes de la imprenta. Existían libros, existían escritos, algunos en cuero, algunos en otro tipo de papel, incluso en piedra. Aquí en América hubo muchas diferentes maneras de hacer, no es que no hubiera libros, pero los hacían en un soporte que a veces no duró tanto tiempo o muchos de ellos se los llevaron los europeos cuando llegaron, así que no quedaron muchos libros antiguos de estos rumbos, pero algunas culturas sí dejaron libros muy antiguos y se han estado recuperando. Pero antes tener un libro no era algo que cualquier persona pudiera tener, o sea, eran difíciles de conseguir, eran caros, estaban hechos a mano, en materiales costosos, o sea, era algo para reyes y para la alcurnia, digamos, para las personas que tenían la capacidad, primero, que sabían leer, y segundo, que tenían los recursos necesarios para adquirir el trabajo de alguien que, un escribano, alguien que lo hacía a mano. Y famoso es todo el compendio que hizo el rey Ptolomeo en la gran biblioteca de Alejandría, en donde dice la leyenda que había libros de todo el mundo que se reunían ahí, lo ponían como impuesto cuando llegaban los barcos al puerto. Tenían que entregar una lana, un dinerito y un libro. Entonces juntó un gran acervo que lamentablemente ya no existe, porque fue destruido. Y que bueno, Víctor, esto que dices me puso a pensar en varias cosas. Una, también nace como una necesidad. Dice la academia que podemos considerar un libro a un conjunto de hojas. Tú puedes traer muchos apuntes o puedes traer hasta una historia, hasta una novela en muchas hojas, pero si no lo encuadernas, si no lo reúnes con hilo, con madera, con algo, pues no se considera un libro. Pero muchos nacieron, como tú lo estás diciendo, por una necesidad. Imagínate que tú eras dueño de alguna producción, la llevabas en una barcaza a otro puerto y cuando llegabas a ese puerto, el que compraba o el que vendía apuntaba en un papiro, apuntaba en un pergamino, apuntaba en algún tipo de papel lo que se había vendido, cuántas cosas habían llegado, cuánto se había pagado. Entonces comenzaron a hacerse registros en este tipo de papeles y ahí comenzó. Entonces ya cuando tenías varios papeles de varias semanas con las ventas, los empezabas a encuadernar, ¿no? Esa es una de las formas en que en algunas regiones o en algunas partes del mundo, en algunas geografías, comenzaron a darse este tipo de productos. Y también me pusiste a pensar en esto, ¿no? Los mayas y los aztecas con esto que nosotros le decíamos amate, los europeos con el pergamino, pero bueno, sin chinos no hubiera habido todo esto, porque ellos encontraron una materia o un material más barato y sobre todo más rápido de producir, que es el papel. Entonces, imagínate, los chinos inventan el papel, los chinos dan con la tinta y los chinos dan con la imprenta. O sea que sin chinos no estaríamos hoy teniendo programa, no tendríamos feria, ni en Frankfurt, ni en Guadalajara, ni la industria del libro que hoy se dice está más arriba de los 140,000 millones de dólares en todo el mundo cada año. 140,000 millones son los que se mueven en libros, en ventas en libros. Me puse también a revisar esta parte, porque bueno, no todo es feria, no todo es fiesta, no todos son hoteles, restaurantes, gente que viene. Bueno, también tiene que ver con los países, la producción, la comercialización. Y me encontré con esta lista de los países que más libros venden, que más producen y que más exportan, y que por supuesto pues la encabeza Estados Unidos, después le sigue Reino Unido, Alemania y bueno, en cuarto lugar está en estos momentos China, no solo en la producción, sino en la comercialización. China imprime muchos libros en otros idiomas que le vende a otros países. Países Bajos, Francia, Italia, Hong Kong y España. Esos son los países que más libros producen y que más libros comercializan. Y en América, pues por supuesto Estados Unidos y en segundo lugar México, pero la diferencia entre los países como México, Argentina, Brasil, Colombia con Estados Unidos es abismal. Mientras Colombia apenas produce al año 130,000 libros, bueno, estamos hablando que Estados Unidos hace más de 700,000. Nada más para que nos demos una idea de cómo está el mercado de la producción de libro en América y en Europa. Sí, es una industria fuerte, aunque en algún momento se vaticinaba que iba a decaer por la invención o la innovación que hubo hacia el libro electrónico. Como en todo, pues las innovaciones disruptivas pueden causar un colapso de una industria, pero siempre somos agoreros, ya habíamos platicado cómo somos los sapiens, siempre, ya salió el libro electrónico, esto es el acabose para el libro físico, y no ha sido la realidad. Tienen cada uno sus diferentes características que para algunas personas les pueden ser más convenientes,
Y el libro físico o libro de papel sigue siendo, sigue siendo una industria importante y sigue teniendo usos que no han podido ser sustituidos por el libro electrónico. Claro. Yo me encontré una lista de algunos de ellos que me parece que estoy de acuerdo con todos, y eso que debo confesarlo, yo leo más en libro electrónico, casi todo lo leo en libro electrónico, porque para mí es más efectivo traer un solo Kindle, que es un pequeño dispositivo, lo puedo traer en la bolsa prácticamente, y en donde traigo cientos de libros ya subrayados y de todo tipo. Pero hay cosas que no puedes hacer en Y un que Kindle. y que se quede en la página donde te quedaste, no tienes que Sí, volver a sí. abrir. O si por algo no traigo el Kindle, estoy en la fila del banco o no sé, en algún lugar en un tiempo muerto, en tu dispositivo móvil, en tu teléfono celular, traes el Lo app puedes de Kindle compartir. y al abrirlo también está en la hoja en la que quedé en el Kindle. Así que nunca se pierde la oportunidad. Pero bueno, hay cosas que no se pueden hacer en el Kindle que son, por ejemplo, prestar un libro. No es tan fácil. O sea, si yo tengo un libro y te lo quiero prestar a ti, el físico, lo agarro, te lo doy en la mano. Y lo más seguro es que no regrese, porque eso pasa con los libros, pues, pero se pueden prestar y eso no pasa con un libro físico, en un libro electrónico, tienen ciertos candados y no te permite prestarlo. Entonces, si tú lo compras, lo bajas a tu dispositivo o a tus dispositivos y ya, no puedes copiarlo, prestarlo, mandarlo, nada de eso. Esto que dices de que ha sobrevivido, Víctor, cuando salió la televisión, sigo, pues ya el libro ya va a pasar a mejor vida. Cuando salió el cine, pues ya el libro va a pasar a mejor vida. Ahora estamos en el tiempo del streaming y del internet. El libro sigue vivo, sigue sano, sigue salvo, sigue vendiéndose y sigue siendo un producto atractivo para quienes les gusta algún tema de la vida, el que sea, cualquier, pero en el libro lo puedes encontrar. Sí, bueno, hay libros de todo. Al principio, como dices, era para llevar las cuentas. Algunos libros que se hicieron rápidamente famosos fueron libros de cosas como recetas. Los Los secretos militares, está padre eso, porque, bueno, por Ah, una parte es toda la parte matemática, ¿no? Imagínate los mayas cuando estaban ahí viendo qué onda con la bolita, si el cero era o no un número, pero bueno, pues también están los artistas que guardan su conocimiento en algunos papiros, los científicos, los militares, por acá vamos a llegar, por acá esperamos al enemigo, por acá disparamos, o sea, la parte religiosa también, cuántas de las sí. historias religiosas, de la cultura religiosa se ha transmitido a través de libros, de papiros, de todo este tipo de materiales. Libros fundacionales de sociedades enteras o que plasman la cosmovisión de sociedades enteras existen desde hace mucho tiempo. Digo, nomás por mencionar algunos, el Bhagavad Gita de la zona que conocemos hoy como India, en sánscrito, que tiene alrededor de 5000 años de haber sido escrito y que el compendio que tenemos hoy, pues sobrevive y es muy conocido. eh, la Biblia, la Torah, los libros de códices mayas que todavía existen por ahí. Bueno, La libros. épica, la épica de Ah, Gilgamesh, que sí, se sí, sí. conoce como De quizá hecho, el eso libro es más tan antiguo antiguo, ¿no? como el Bhagavad Gita, debía haber dicho la lista así, Bhagavad Gita, la épica de Gilgamesh, después todos los Sí, libros de los compendios que son eh, el, el núcleo de las religiones que todavía siguen siendo las más importantes en el mundo, son libros, que libros habría, que mantienen todo ahí, el conocimiento por cientos y cientos de años, trascienden fronteras, trascienden generaciones y mantienen identidad. Eso también tiene algo así muy es. importante el libro. Sí, y esto que decías, a ver, los egipcios sacan del agua esta plantita, que empiezan ahí a estirarla, a ver cómo puede funcionar, a pegarla, a cortarla con lo que hacen sus primeras hojas, pero cuando empiezan ya a venderlas y los fenicios se interesan en ella y van por ella, se las entregan en un puerto que se llama Biblos. Y a Mm, partir de ahí empiezan a decir, tráete los biblos, ve por los biblos, cuántos biblos traes, cuánto es por los biblos, cuánto debo de los biblos, y empezamos ahí, de ahí viene pues también el asunto de biblioteca, y bueno, un asunto que también de ahí viene Biblia, ¿no? Porque son los sí, libros. sí, sí, los Entonces, libros. todo a partir de ahí empezamos a decirles libros, librerías, bibliotecas, Biblia, bueno, todo viene de este puerto, Bibliografía, donde bibliógrafo, bibliografía, bibliotecario. así es, Yo sí, trabajo en una librazo, biblioteca, mi oficina está en una biblioteca, así que estoy entre libros mira, todo el tiempo. pues Eh, ahora sí qué suerte la tuya. Sí, aunque la mayoría de esos libros no son exactamente los libros que yo leo, y lo menciono porque sería interesante platicar un poquito de eso, qué leemos, qué nos gusta leer, cuál es nuestro hábito. Yo ya lo mencioné que uso mucho el libro electrónico, lo traigo conmigo siempre, por muchas razones. Ya decía una de las razones por las cuales el libro en físico no ha sido sustituido por completo, y bien dices,
siempre que sale un nuevo medio de comunicación, se vaticina que va a sustituir al anterior. Y no ha pasado así. El libro sigue existiendo, aunque haya libro electrónico. De hecho, la empresa Amazon se hizo grande por vender libros y después inventó el libro electrónico o el Kindle, el lector de libros electrónicos, más importante también. Entonces mantienen a los dos andando. ¿Cuáles son las razones por las que el libro electrónico también es muy eficiente? Yo creo que una cosa es muy obvia. En un solo dispositivo traes todo, o muchos. Con un solo clic bajas el libro y hay libros que no es tan fácil de conseguirlos. Por ejemplo, acaba de salir Claro. un libro de un autor que es en inglés y que no está aquí en las librerías, pues lo puedes encargar por Amazon o puedes ir a la librería y decirle, oye, yo quiero ese libro, pero te tiene que llegar. El hecho de que se transporte cuesta un poquito más y se tarda un poquito más. Y en el lector electrónico, de un solo clic, en 3 segundos ya te llegó el libro, un poquito más barato. Estás tocando un punto muy importante, Víctor, con este caso de Amazon, porque efectivamente antes uno se enteraba por un libro, por una revista, que ya había salido un disco, que ya había salido un video, que ya había salido un nuevo libro, pero que llegara a tu país eran meses, a veces años Sí, para que llegara. sí, Y ahora, bueno, pero eso implica hacer un libro, pues son hojas, es tinta, es imprenta, son trabajadores, son cajas, son bodegas, gasolina. son transportes, distribución, imagínate todo eso, lo que nos estamos ahorrando. Cuando produces un video, pues era un disco, CD, era una impresión de ese, era una caja, era una portada, era un plástico, era guardarlos también en cajas, enviarlos, almacenarlos, guardarlos, distribuirlos. Ahora tú puedes a través de internet bajar una película, bajar un libro de una manera instantánea y todo eso reduce costos. Entonces yo creo que en gran parte una de las grandes herramientas que ha ayudado a que la industria del libro siga viva, pues es esto, ¿no? El que ya puedas tener tú de manera instantánea algunos de los títulos. Para muchos románticos, pues será muy padre, como dices tú, y tú que tienes ese tiempo muchas veces o te das ese tiempo, dices, guardo una hora, hora y media, porque déjeme decirles que hay momentos en que Víctor desaparece y no lo encuentra uno en su celular, no lo encuentra uno en... ¿Por qué? Porque el señor apaga todo, se da hora, hora y media, se esconde con su libro solito y le empieza a dar ahí electrónico o físico, pero bueno, es algo que todos debemos de hacer, ¿no? Quedarnos ese tiempo porque cada año vamos a la FIL, nos traemos 6, 7 libros y hay quienes como su servidor tenemos 4 libros nuevos guardados de la FIL pasada que no empezamos porque nos va ganando el tiempo. Sí, no, y la lista se va haciendo interminable. Cada libro que lees te recomienda o te da la idea, la referencia y las ganas de leer otros libros. Así que es la historia sin fin. Pero sí, yo prefiero poner un momento del día. Estos son hábitos de Claro, lectura que se han ido adquiriendo, ¿no? Porque antes a lo mejor era más claro, desorganizado, pero llegó un momento en que dije, bueno, si no le pongo un momento del día, pues nomás no voy a terminar este libro. claro, claro, Entonces, claro. mi hábito de lectura incluye que prefiero a, administrar mi tiempo de lectura, así como dices exactamente, una hora para leer, generalmente al principio del día, a la hora de que todavía nadie te está llamando, buscando, que no urge que estés. eh, y esa hora, el teléfono apagado o silenciado o desconectado, una música que no distraiga, un cafecito, frío o caliente, y directamente a leer esa hora, porque es la única hora que estoy seguro que voy a poder avanzar en el día. Y si no, no avanzo. Pero si lo hago, avanzas mucho. O sea, tienes la Claro. posibilidad de decir, este libro me lo voy a leer la próxima semana y que sí pase. Ese es un hábito que tengo yo. Importante, que la música no distraiga, que no tenga voces ni ritmo para poderme, digamos, concentrar en ese libro. Y eso es el Que libro. no pase, que ¿Ah? no pase el de la basura, que no ladre el perro, que no te toque alguien en la Sí, puerta, sí, que sí, no sí. suene el teléfono, ¿no? Oye, y que ojalá, yo imagino que sí ha sucedido que año con año, después de 36 años, ahora en esta edición 37 de la Feria Internacional del Libro, pues mucha gente ha desarrollado este tipo de hábitos. Estaba yo leyendo que el año pasado la Feria Internacional del Libro recibió 806,000 personas. Gente, mucha de esta que año con año va, año con año asistimos. Bueno, me imagino que al igual que tú, muchos de ellos han desarrollado estos hábitos, lo pueden hacer en casa, lo pueden hacer en la oficina, lo pueden hacer en el trabajo, a la hora de la comida, en fin, darte un tiempo, pero sí, lo que es importante es crearte el hábito para poder tomar tu libro de tu preferencia y poder disfrutarlo. Sí, y también en cualquier otro momento del día se puede leer, pero quizá en ese otro momento no estás tan concentrado o no tengas la oportunidad de avanzar tanto.
pero también lo traigo a la mano, mi Kindle, porque en el día puede que quiera avanzar un poquito, aunque en el día también se leen muchas otras cosas y esto es algo importante. A veces dicen, no es que leemos menos, es difícil saber cuánto lee la gente en promedio y se habla mucho de que México tiene un nivel de lectura muy bajo, que estoy de acuerdo que debe de ser más bajo que en países en donde se venden 10 veces más libros, pero también leemos otras cosas, algunas cosas que son muy, digamos, ligeras y que no van a compararse con lo que puedes encontrar y obtener de un libro, pero en el día también leemos artículos, columnas, mensajes, cartas, cosas que se necesita leer en el día, así que al final de cuentas también cuentan como Anuncios, anuncios. textos, ¿Cuántos anuncios leerás o por qué? correos, papeles de las oficinas, o sea, la verdad es Correos? que así es eso, se lee, pero no, más bien Ah, no recurre uno a la parte formal del libro. Sí, exacto. Entonces, sí, yo lo que veo es, de todos modos vas a leer, de todos modos tienes que leer. Hay un momento en el cual si tú te dices, te asignas, te das el lujo de decir, en este ratito voy a avanzar este libro, y eso es parte del hábito de lectura que creo que me ha funcionado y que he escuchado que muchas personas lo hacen así, o hay personas que lo hacen diferente, pero en mi caso es abrir un libro hasta terminarlo. Antes tenía muchos libros abiertos y no terminaba ninguno. Entonces llegó el momento que dije, voy a abrir un libro, lo voy a terminar no 100% estricto, porque puede ser que el libro no me guste o que me urja ya abrir otro, pero procuro abrir un libro hasta terminarlo. Y si te das el tiempo que decíamos, que en mi caso, en el mejor de los casos es una hora en la mañana y una hora en la tarde, lo acabas en 5 días, seguramente. Entonces Claro. puedes leer un libro a la semana así. Más aparte tienes algún otro libro de otra cosa, porque en la noche antes de dormir prefiero leer otra cosa. Yo normalmente los libros que leo, y esto es algo también importante que le hubiera querido preguntar a Maritza, que no pudo estar aquí con nosotros, pero ya nos dirá, Ujú. es ¿qué porcentaje de libros o de qué tipo de libros lees? Hay muchos tipos de libros, ¿no? Generalmente hay dos categorías así que se manejan, que son ficción y no ficción. Es decir, Seguramente ella está leyendo algo sobre la producción de cerveza, consumo de la cerveza, sabores de la cerveza, lugares ella donde sí está allá en puedo Berlín, comprar como tú traes la cerveza. camiseta, pero ella está en Berlín ahorita. Pero, ¿sabes? Me decía que estaban a -4 grados, ya está haciendo un frillazo. Una cerveza, entonces, Al para tiempo, quitarse ¿no? ese juguito. Al tiempo. Sí, bueno, decía, en las categorías de ficción y no ficción, y yo tiendo a leer más no ficción, es decir, aquello que es la producción científica o la producción literal, perdón, no, el reporte literal o literario de científicos, ciertos autores que este año van a sacar su libro, estoy esperándolo y me lo quiero comer pronto, y eso se le llama no ficción. Eso no quiero leer en la noche antes de dormir, porque ¿sabes qué me pasa? Luego nomás estoy escuchando la explicación en mi cabeza y no me puedo dormir. Entonces en la noche dejo un poquito de o ficción o ciencia ficción, algo más de imaginación para antes de dormir. Así que sí tengo dos libros abiertos, uno nomás es como para el pedacito antes de dormir, eh, que sea un poquito más de imaginación, pero la mayoría del tiempo leo libros de no ficción y prácticamente así se puede ir como que consumiendo lo que están sacando los nuevos productores de diferentes ramas o estilos, que a mí me gusta mucho un estilo que se le llama Big History, que tiene mucho que ver con nuestro podcast. En Ujú. inglés le dicen la gran historia. Y son libros que tienen, que son autores multidisciplinarios que tratan de hacer una revisión casi siempre al final de su carrera o ya avanzada su vida, hacen una revisión de todo lo que sabemos desde su campo de expertise. Y esos libros a mí me parecen muy interesantes. También hay una crítica de que no profundizan tanto porque quieren abarcar mucho, pero al final de cuentas, pues sabiendo que es así. Me refiero, por ejemplo, a Jared Diamond, eh, que tuvo una carrera muy prolífica como biólogo, geógrafo, pero al final ya hizo Big History, entonces uno de los más importantes y conocidos es Gun, Gems and Steel, Armas, Gérmenes y Acero, que hace una historia de la humanidad. Empieza narrando por qué los europeos, cuando llegaron a América, pues le pudieron ganar a los americanos en estrategia por la tecnología, pero sobre todo por las enfermedades que traían. Entonces, nos da una idea completa del mundo. Otro autor muy importante de Big History que ya lo hemos mencionado aquí es Yuval Harari, con la historia, el libro se llama Sapiens, la breve historia de la humanidad, pero hay muchos más, David Christian con su, mira, ahí lo tienes a la mano, Lo excelente. tenemos, ¿eh? David Bueno, Christian con Big History se llama su curso que se hizo, porque aparte también algunos de estos no son exactamente libros, son lectures que le llaman en inglés, que es la clase del profesor, pero luego lo suben a internet para que tú lo puedas escuchar como audiolibro, que no lo habíamos mencionado, pero aparte del libro electrónico está el audiolibro.
que también Claro. Amazon tiene también todo el control del app y de los títulos Víctor, que más alguna vez ya numerosos. te lo alguna vez ya te lo pregunté, pero no, te lo volvería a preguntar aquí con el público para que nos compartas esta experiencia. Yo tenía muchas dudas sobre este producto de poder tener una app en mi celular para poder consumir un libro. Tú lo has hecho ya desde hace algún rato, te preguntaba yo cómo estaban los precios, te preguntaba yo cómo estaba el tiempo y el aprovechamiento, si realmente convenía lo que tú pagabas mensualmente, porque creo que das un pago mensual y la cantidad de libros, a partir de cuánto te conviene o no te conviene. ¿Qué tan provechoso y qué tan útil te ha sido recurrir a esta figura del libro audible? Sí, es también útil, en mi opinión, por el hecho de que lo traes a la mano. Entonces, por ejemplo, si vas a andar en el carro manejando 1 hora en el día o vas a estar en el transcurso en el camión, en el tren, vas a ir a correr, todos esos tiempos los puedes aprovechar y puedes seguir avanzando en un libro. Eso es los pros. No terminó siendo mi favorito. Yo supongo que por esto de qué tan aprovechable es, no puedes subrayar o tendrías que tomar notas. Entonces, para mí subrayar es muy importante. En un libro físico, un libro de papel, si tienes a la mano un lápiz, un marcatextos, una pluma o unos marcadorcitos, unos post-it, pues vas marcando las cosas que más te gustan y tienes rápidamente la referencia. En papel es la referencia más rápida. Lo abres y lo encuentras, dejas tus notas. En el Kindle tiene también la facilidad de que lo tocas y lo subrayas y después al final le dices, mándame por mail todos los subrayados que hice y ya te manda tus notas y Oh, los puedes acceder oh, a ellos en cualquier momento de tu dispositivo. sí, sí. Eso para mí es muy importante y el audiolibro no lo tiene. Creo que eso tiene que ver con por qué no es mi favorito. Y yo leía que hay estudios que indican que leer en papel, tomando notas, quizá incluso por el hecho de usar la mano y la capacidad de escribir como parte del proceso, eh, tiene mayor retención y aprovechamiento, pudiéramos decir, sobre todo retención en la memoria, que si lo lees electrónico y tiene mucho menos si lo escuchaste. Pero dicho todo lo anterior, escuchar un libro es también una gran ventaja por el hecho de que aprovechas tiempos muertos. Entonces, ¿qué tal si dejas un libro que de todos modos no era muy para subrayar? Pues un libro que era, voy a disfrutar esta historia porque no la he leído. Hay tantos libros que leer, tantos libros que escuchar, que y no te va a alcanzar la vida. Así que, ¿por qué no dices, bueno, este libro que siempre le he traído ganas y que me lo voy a echar nomás por puro gusto, lo dejo para audio? Ahora, lo de las apps que me decías que precios y todo, pues es como todo, tienen ya todo el sistema bien amarrado para que más o menos te gastes lo mismo que si hubieras comprado 2 libros en el mes. Entonces, no es de que si bajas el app ya puedes leer lo que tú quieras, ¿no? Hay una suscripción, tienes una cierta cantidad de créditos y los libros también tienes que pagarlos aparte, te dan primero unos créditos. Entonces, ya lo tienen muy bien configurado para que si tú eres lector y te gastas cierta cantidad, $20, $30 en 2 libros electrónicos o un libro físico al mes, eso más o menos te gastarías también en el app. Entonces, pues es escoger por gusto. Yo lo que sugeriría es probarlo. De hecho, te da 30 días gratis, pruébalo, un libro, y si te gustó, a lo mejor sí va por ahí. Existen apps gratuitas y también para el lector electrónico existen libros gratuitos y que no son piratería. Decíamos de la Biblioteca de Alejandría, que tuvo el compendio más grande de los tiempos antiguos, de los libros de todos los rumbos. Decían que por ahí había obras de Homero que nunca se conocieron, que estaban los originales de Gilgamesh. Bueno, algo parecido está sucediendo con un proyecto que hace Google, Alphabet, pues la empresa, pero la conocemos como Google, que se llama The Gutenberg Project, así como Gutenberg, el inventor de la imprenta moderna. El herrero. Gutenberg Project es precisamente una gran biblioteca digital en donde todos los libros que ya no tienen derechos de autor, las grandes obras del Se están pasado, concentrando ahí. están concentrando en versiones, digamos, en versiones autorizadas y buenas, por decirlo así, porque te puedes encontrar copias PDF mal copiadas, como para piratearte el libro. Piratear le decimos acá en México a cuando lo copias sin pagarlo. Entonces son de muy baja calidad, pero Gutenberg Project está haciendo un filtro muy bueno de buenas obras y buenas versiones de esas obras y son todas gratuitas. O sea, no cabrían en el Kindle si las bajas todas. Puedes bajar y bajar al Kindle, le caben miles de libros. Pero bueno, es un símil a la biblioteca de Alejandría, el Gutenberg Project, es como la biblioteca de Alejandría moderna, en donde puedes encontrar todo, y eso es gratis. Entonces, de las apps de libros electrónicos, y perdón, de libros, de audiolibros,
Yo creo que hay que probarlas. También hay que probar los lectores electrónicos. El app de Kindle es gratuita. Los libros en Kindle no son muy caros. Y parece que ya estoy haciendo anuncio de Kindle. Me refiero a libro electrónico porque lo puedes leer en cualquier dispositivo, en tablets, en lo que sea, en la computadora, lo puedes leer también. Pero el Kindle tiene sus ventajas específicas porque la tinta electrónica gasta poca pila, no te quita el sueño, muchas cosas. Entonces, yo digo que hay que probarlo, el audiolibro. Bueno, pues es una buena idea. Bueno, pues me quedé pensando también en los libros que estamos leyendo, lo que decías hace rato, los libros que hemos leído, las cosas que nos gusta consumir cuando tenemos un libro en las manos. Y bueno, pues ya dijimos yo de mi parte, eh, pues lo primero fue este de Animales a Dioses, que por cierto, Víctor, falta que me le pongas algo por aquí, tú me lo obsequiaste, te lo agradezco mucho, ha sido un libro revelador para muchas cosas que me ha ubicado también en muchas cuestiones de la historia, de nuestro origen pues de estas 6 especies de humanos que existían y de las cuales pues ahora nada más sobrevive una, que es nosotras, que son estos par de changos que usted tiene enfrente en la pantalla y todos los que están compartiendo con nosotros este espacio. Ha sido un libro que realmente a mí me ha gustado mucho, lo he disfrutado mucho, me lo he llevado ahí lentamente, no lo he acabado, aunque hace muchos meses que me lo regalaste, pero me lo he llevado ahí poco a poco. Sí, muy disfrutable ese libro. De hecho, ya le di una segunda vuelta, me gusta mucho. Libros que, digamos, recomendaciones o libros que disfruté mucho y que recomendaría que si por algo no ha pasado por tu atención este libro, te lo recomendaría como a lo mejor uno de tus próximos en tu lista, pues sin duda yo diría que Demon Haunted World o El mundo y sus demonios de Carl Sagan es un libro fundacional del escepticismo científico que caracteriza la manera en la que a mí me gusta adquirir y comunicar y compartir la ciencia. Es un libro revelador también de 1995, lo escribieron Carl Sagan y Andrew Yang. En español se llama El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, y habla muchísimo de cómo pensamos los sapiens, por qué nos engañamos entre nosotros, cuáles son las cosas que hemos empezado a entender del universo que sin duda van a crecer y cambiar, y nos ubica un poquito eh, en la manera en la que creemos que lo sabemos todo siempre. Y antes creíamos que sabíamos todo y luego resultó que todo lo que sabíamos antes parece que estaba muy equivocado y entonces hay que entender que lo que sabemos hoy es menos que lo que vamos a saber mañana. Entonces, ese es un libro que a mí me gusta mucho. De hecho, pues la lista de recomendaciones podría ser larga, igual si quieren en redes sociales pudiéramos hacer un ida y vuelta a recomendaciones, pero ¿qué libro estoy leyendo hoy y qué libro sigue en mi lista? Lo mencionaré, por ejemplo, el próximo libro que voy a leer me parece que va a ser, digo, me parece porque tengo 3 a la mano y el primero que me llame más en cuanto termine el actual, ese voy a leer la próxima semana. Creo que va a ser Numbers Don't Lie, los números no mienten, o historias para entender el mundo moderno, de alguien que ya también he mencionado muchas veces aquí, se llama Václav Smil. Es un autor multitrans interdisciplinario que tiene una visión del mundo, sobre todo desde la energía y la economía, que nos da una muy buena idea de muchas cosas y lo resume de una manera y se documenta de una manera que en verdad te ayuda pues a entender esa situación. ¿Y cuál estoy leyendo en este momento? Hoy estoy por terminar La ciencia de las buenas, así como entre paréntesis, ideas. La ciencia de las buenas ideas de Diego Golombek, que próximamente tendremos aquí en Cosas de Sapiens para que nos platique un poquito acerca de la investigación que hizo de eso, de dónde vienen las ideas, qué las genera, qué dice la neurociencia acerca de las regiones del cerebro que se activan con la creatividad, de ese tipo de estudios, pero con base en ciencia. Y lo platico porque, pues bueno, me leo su libro, lo vamos a entrevistar pronto y me está gustando mucho. Y aparte él es director de toda una serie de libros que se llama Ciencia que Ladra, así como la gran serie de libros que dirigió Jorge Wagensberg, que a mí ya lo dejaría como una de las últimas recomendaciones porque ya estamos sobre el tiempo. Jorge Wagensberg fue director de Cosmocaixa, un museo en Barcelona, ya desaparecido Jorge Wagensberg, pero él fue el director de toda una serie de libros que se llama Metatemas, de Tusquets Editoriales y prácticamente todo lo que hay en esa colección es bueno. Ahí en la feria del libro ponen un stand y todos los libros que están ahí se antojan, pero uno que recomendaría mucho de él es El gozo intelectual. Así se llama un libro de Jorge Wagensberg que de veras que te da gusto leer cómo describe esta, esta fascinación, este gusto, este gozo que da por comprender y esta hambre que tenemos por aprender y por comprender y por satisfacer la curiosidad como si fuera hambre o sed
O sea, que es algo que da gusto y que da gusto compartir. Entonces, yo recomendaría que conozcan a Jorge Wagenberg porque tiene muchos libros así. Y a ratito voy a ir a buscar a ver qué hay nuevo ahí en las editoriales, sobre todo algunas como Tusquets, como Penguin, Random Penguin. En ese siempre hay novedades que lo malo es que luego se quiere llevar uno todo. Y que te acabas la quincena y que te acabas el aguinaldo y ya cuando llega Navidad no tienes para la cena. Muy Sí, bien. sí. Pues bueno, Sergio, yo creo que ahí le dejamos, vámonos a la feria, vamos a continuar con el festín de los libros de esta semana. Dejamos ahí algunos de los libros que comentamos en las referencias por si estás escuchándonos, que ya sabes que en la descripción del capítulo tratamos de poner siempre el dato de lo que mencionamos durante el episodio. Entonces, pues ahí le dejamos, Sergio. Ahí le dejamos. Un gusto haber compartido estos micrófonos hoy contigo, Víctor, y los esperamos la próxima semana con un nuevo tema. No se olvide, este próximo lunes, Cosas de Sapiens. Así es, y recuerda que nos puedes contactar a través de las redes sociales si quieres compartir alguno de los libros que tú lees o preguntar alguno de recomendaciones que pudiéramos a lo mejor nosotros dar acerca de los temas de los que estamos tocando o lo que usamos de referencia para los temas que estamos tocando. Con mucho gusto lo mantenemos en Cosas de Sapiens en todas las redes sociales. Y pues bueno, si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.